Estamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a Luis Córdoba, docente de la Universidad Central del Ecuador, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, con quien vamos a conversar sobre la medida tomada por el señor presidente de la República. Muchos hablan de libre porte de armas, otros dicen de regular el porte de armas, porque hay requisitos para poder portar armas, valga la redundancia. Pero la pregunta es, ¿disminuirá esto los altos índices de inseguridad y el crimen en el Ecuador? Muy buenos días, estimado Luis, bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial a ustedes y muchas gracias a la audiencia que nos escucha también. Muchas gracias. Dígame, sí, le estaba escuchando. Sí, bueno. Sí, le preguntaba sobre si esto bajará los índices de inseguridad y la criminalidad en Ecuador. Y yo creo que evidentemente no lo hará. Me parece que lo primero respecto a la tenencia y porte de armas que habría que decir es que no es una decisión antojadiza ni improvisada por parte del gobierno. Más bien la venía buscando desde hace algún tiempo atrás. Prueba de ello es que para que haya sido posible anunciar esta decisión, tenía que primero reformarse la ley penal, el Código Orgánico Integral Penal, que prohibía la tenencia y porte de armas, o penaba la tenencia y porte de armas. Actualmente, con la ley que entró en vigencia el 29 de marzo, que es una ley orgánica reformatoria de varios cuerpos legales relativos a la seguridad integral, también se reformó el tipo penal y se permite que cualquier persona puede portar y tener arma si es que presenta una solicitud de renovación del permiso. Esta es la forma como se abrió la puerta para la decisión. A eso hay que agregar que desde distintos sectores económicos han presionado fuertemente al gobierno para que les permita a los guardias de seguridad privada rearmarse con armas de fuego. Y si tomamos en cuenta el antecedente de la semana anterior con un asalto al Banco Guayaquil en la ciudad de Esmeraldas, el antecedente que han habido con algunos asaltos a algunas empresas importantes en los últimos meses, creo que eso ha presionado también sobre el gobierno, además de la demanda que el propio Lasso aceptó, la demanda social del sector de los ganaderos, para comprometerse a liberar el porte y tenencia de armas. Ahora, en un país como Ecuador, en el que muchas personas, por más requisitos que haya, pues recurre o trata de tener estos carnets o permisos, no nos da una duda, o sea, realmente van a tener el control sobre quién va a tener este permiso de armas, porque ya digo, o sea, aquí en el Ecuador tenemos una cultura de que, o sea, pagando se consigue cualquier cosa. Probablemente, digamos, es que el dilema primero que hay que pensar es que el porte de armas no está orientado a cualquier persona. Ajá. Está pensado a una clase social pudiente. Es decir, en todos los países donde se ha habilitado la tenencia y porte de armas, han habido tres efectos directos, ¿no es cierto? El primer efecto directo es el incremento de los homicidios violentos. Eso es indudable, hay evidencia empírica por montones y va a pasar en el país. El segundo efecto directo es que quienes pueden acceder a esto y terminan haciéndolo precisamente porque pueden adquirir armas y municiones que son costosas, son segmentos sociales altos, socioeconómicamente altos. Y esto determina claramente quiénes realmente podrían acceder a este mecanismo de defensa, si es que es de defensa. Y el tercer efecto, que es tal vez el más grave en términos sociales, es que en aquellos países de América Latina donde se ha promovido un modelo extractivista, petróleo, minería, agroindustria, y se ha habilitado, se ha facilitado la tenencia y porte de armas, lo que ocurre es que se multiplican los homicidios de activistas ambientales, sociales, antimineros, etcétera, etcétera. Porque los grupos económicos que promueven estos intereses
se valen de organizaciones paramilitares para poder amedrentar y eliminar a quienes consideran fastidios para sus proyectos económicos. El caso tal vez más significativo es el de Berta Cáceres en Centroamérica, una activista que luchó contra una hidroeléctrica y que eso le costó la vida. Ahora se conoce claramente que fueron sicarios contratados por la empresa que iba a realizar la hidroeléctrica quienes ordenaron su muerte o quienes ejecutaron su muerte. Ahora, estimado Luis, yo la verdad ayer en Twitter, no es que quería parecer tremendista, pero o sea, a mí me da mucha preocupación porque de igual manera, por ejemplo, los periodistas estamos en la mira de quienes no estén de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos reclamando por los derechos laborales de los guardias de seguridad, puede ser que por ahí también, sobre pretexto de atacar o querer irse contra el negocio de las empresas de seguridad, pues a los periodistas también nos tengan en la mira. Y así no solamente a periodistas, sino a diferentes actores, ¿no? En un país donde la violencia, como decía en el editorial, o sea, nos vemos mal y nos queremos pegar. Nos cruzamos en el carro, nos cruzamos en el semáforo, nos bajamos, queremos hacer justicia por nuestra mano. Obviamente, muchos dirán, hay que hacer los perfiles psicológicos, pero ahí viene otra vez mi duda. ¿Es el Ministerio de Salud el que va a hacer esos perfiles psicológicos y son los mismos que daban paso a los carnets de discapacidad, estimado Luis? Exactamente, ahí tenemos la dificultad que enfrenta un Estado que tiene deficiencia en cuanto a sus capacidades institucionales instaladas. Mencionaba un médico de Seguridad Social que el sistema de salud pública, que no tiene capacidad ni siquiera para abastecer la demanda de los usuarios comunes, ahora se le añaden dos otras responsabilidades, que es hacer este perfilamiento psicológico y el toxicológico para emitir las certificaciones. En las condiciones como están, es evidente que esto se va a prestar para muchos inconvenientes y más de una persona podría terminar obteniendo su permiso de porte y tenencia de armas al margen de una rigurosa evaluación. Esto es evidente, pero lo que quiero es que se tome en cuenta, se dimensione que detrás de esta decisión no existe una lógica irracional desde el punto de vista económico. El modelo neoliberal que impulsa el gobierno de Guillermo Lasso con absoluto descaro desde el primer momento que llegó a la presidencia es absolutamente compatible con esta decisión, porque se está apertrechando intereses económicos muy potentes en términos de empresas de seguridad privada. Y lo que la ciudadanía tiene que recordar es que la gran mayoría de empresas de seguridad privada le pertenecen a oficiales de policía y de Fuerzas Armadas en servicio pasivo. Algunas de ellas tienen inversión de acciones de empresas extranjeras. Este es un enorme y rentable negocio. Si nosotros entendemos desde la perspectiva de la economía política de la seguridad, vamos a darnos cuenta que mucho de la violencia que se ha permitido, se ha consentido desde la inacción y la torpe mirada del Estado, está contribuyendo a crear un modelo social en el que tenemos enormes espacios urbanos marginales sometidos a la violencia criminal, pero que no van a protestar, que no van a movilizarse, que no van a ser un problema para el Estado central, mientras que tenemos otros sectores en donde hay enormes inversiones en infraestructura y obviamente en agroindustria, minería y petróleo. En el propio Guayaquil, si usted revisa las cifras, es paradójico que el año anterior, que resultó ser el año de mayor muerte en el Ecuador y fundamentalmente en la zona 8, sea al mismo tiempo en la ciudad Guayaquil, en donde más se invirtió en el sector de la construcción. Entonces, este tipo de paradojas tienen que ser abordadas con seriedad, porque es ahí donde fluyen los circuitos del dinero sucio y donde realmente está lubricándose permanentemente esta maquinaria de muerte en la que estamos inmiscuidos. Y por otra parte, lo que habría que señalar es
que mientras en el Ecuador la gran parte de la población está preocupada, porque así la agenda mediática lo determina, preocupada del juicio político, nadie está discutiendo cómo se va a decidir la renegociación de los contratos de las telecomunicaciones en el mes de mayo. Los contratos del negocio más importante del país y de los más importantes a nivel mundial, porque como usted bien sabe, los datos en el ciberespacio son ahora el recurso económico estratégico por excelencia. Y si no se decide bien a quiénes se les va a entregar, con qué condiciones, bajo qué parámetros, precisamente estaremos entregando otro recurso estratégico por pingües dineros, como lo hizo ya el presidente Correa cuando en el 2008 entregó este negocio a las dos multinacionales, una de ellas del hombre más millonario del mundo, Carlos Slim Helú, que es dueño de American Mobile y de la marca Claro en el Ecuador. Entonces, mientras estamos preocupados de la violencia criminal, del juicio político, las élites que están haciendo un pacto en el Ecuador entre socialcristianos, correísmo y Guillermo Lasso están repartiéndose los negocios más rentables del país. Esto es lo que la ciudadanía debe conocer y es así como tenemos que entender lo que está pasando en estas últimas semanas, porque caso contrario caemos en el juego de espejos en el que nos quieren meter para estar preocupados de quién tiene armas o no tiene armas, cuando en realidad el problema de fondo es cómo la política económica está trazando en el fondo la dinámica de la violencia criminal en el país. Ahora, esa es una distracción bastante fuerte, pero otra distracción es el asesinato de Rubén Cherres. Nadie está hablando ahora ya de ese asesinato cuando tiene que ver mucho el círculo cercano del presidente de la República. Y esta medida también abre las puertas para los grandes importadores de armas. Entonces, hay negocios ahí que se mueven y no nos estamos preocupando directamente de eso, sino exclusivamente, como usted dice, del juicio político. Hay otros negocios también que están en juego, estimado Luis. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Hay muchos otros intereses de por medio y por eso me parece que es fundamental distinguir y darle el matiz y el peso que corresponde a cada una de las decisiones. Esto de la tenencia y porte de armas, a quienes va a beneficiar directamente son a las empresas de seguridad privada y que a su vez proveen servicios de protección al empresariado, a los sectores económicos más acomodados que pueden financiar y subsidiar ese gasto oneroso. Tanto es así que el 15 de marzo de este mismo año, la Dirección Nacional Acuática perteneciente a la Marina aprobó y emitió un reglamento para regular la actuación de las empresas de seguridad privada en espacios acuáticos. Es decir, las denuncias que hemos venido escuchando desde hace 2, 3 años atrás, de asaltos, de piratería en torno al Golfo de Guayaquil, en torno a las rutas pesqueras de artesanía en Manabí y en Esmeraldas, no van a ser resueltas por capacidades institucionales del Estado a través de la Armada, sino que van a ser atendidas por empresas de seguridad privada cuyos dueños y accionistas son oficiales de la policía y de Fuerzas Armadas en servicio pasivo en su gran mayoría. Fíjese lo que establece el propio decreto ejecutivo que reforma el reglamento a la ley de municiones explosivos del Ecuador. Establece que uno de los requisitos para poder acceder al permiso de porte y tenencia de armas es haber realizado el curso de habilitación bajo la certificación del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. ¿Quién puede realizar ese curso? ¿Quiénes van a capacitar en esos cursos de habilitación? Es evidente que lo van a hacer los mismos centros de capacitación que ya lo han hecho para guardias de seguridad privada. Hay cerca de 12 centros en el país. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es por qué el país está permitiendo de manera tan dócil que el poder civil sea subordinado al poder militar, a la política marcial. Porque es lo que está pasando en el Ecuador. Lo que yo mismo he denunciado a partir de la ley que se aprobó el 29 de este mes, ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, es peligroso, es grave,
porque en esta ley se está nuevamente entregándole potestades a Fuerzas Armadas que no tenían desde la Ley de Seguridad Nacional del 79. Potestades como cuáles: la posibilidad de que sean Fuerzas Armadas quienes intervengan en estableciendo cláusulas de seguridad, especiales de seguridad en todo contrato que tenga que ver con sectores estratégicos o servicios básicos. Y al mismo tiempo se le otorga la posibilidad a Fuerzas Armadas para que cualquier proceso de concesión, contratación, incluso de negociación de una concesión o de una venta de un activo, deba contar con un informe del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Dice el artículo 23 de esta ley, que reforma el artículo 41 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Dice, fíjese en lo que dice: la ejecución de planes, programas, proyectos, convenios, procesos de negociación o concesión de bienes y servicios estratégicos, zonas de seguridad, áreas reservadas de seguridad del Estado, especialmente aquellas relacionadas con puertos, aeropuertos, zonas de frontera, servicios marítimos, servicios relacionados al servicio diplomático o que estén relacionados con los centros de privación de libertad o con el control aduanero, requerirán informes del órgano rector de la Defensa Nacional y del órgano rector de la Seguridad Ciudadana, Ministerio de Defensa y del Interior. Esto quiere decir que le estamos dando nuevamente poder a Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior, a la policía, para que incidan no solo en materia de seguridad y defensa, sino también en la decisión de los sectores estratégicos de la política económica del país. Y esto es enormemente grave. El país tiene que darse cuenta hacia dónde vamos caminando. Porque uno de los relatos que se ha montado en estas últimas semanas es que tenemos a un incompetente que no sirve para nada en la presidencia de la República. Y la realidad es que él puede ser incompetente para los intereses sociales del país, pero es absolutamente funcional para los intereses de ciertos grupos económicos que están amasando fortunas a costa de la muerte de los ecuatorianos. Gravísimo y real, porque así es. Hemos revisado la ley y así está. Están dándole nuevamente el control a las Fuerzas Armadas. Muchos dirán, ay, qué bueno, porque estaba peleando. Pero recordemos que Fuerzas Armadas y Policía ya están contaminadas también por el crimen organizado, y lo que se pide primero es una depuración de estos organismos de control de la policía y de las Fuerzas Armadas. No puede ser que les estemos dando a ellos el control total de nuestro país, y eso es lo que nos debe preocupar. Estimado Luis, otra de las cosas que preocupa dentro de este decreto es que no será, y digo yo soy bien alarmista a veces, pero no será que habrá conformación de grupos paramilitares en este país, diciendo todo lo que hemos hablado. ¿Será que le damos la bienvenida al paramilitarismo, estimado? Es factible que eso ocurra, sobre todo en aquellas zonas donde hay enorme conflictividad social, como la minera. Recordemos que el propio presidente de la República anunció en el mes de diciembre del año anterior la posibilidad de militarizar 11 proyectos estratégicos mineros, en virtud de la enorme conflictividad que han generado y están provocando. Eso dejaron de tomar esta decisión porque el 3 de enero la asamblea, esta asamblea que muchos dicen que nunca trabaja con el gobierno, por favor, si esta ley es aprobada por toda la asamblea, 117 votos, de todos los bloques, incluyendo el bloque UNES y el movimiento Pachacutic. Pero eso sí, 4 asambleístas de Pachacutic se abstuvieron de votar por esta ley. Pero esta ley, que era a petición del propio gobierno, fue entregada y concedida por la asamblea. Entonces, realmente, ¿a qué estamos jugando cuando hablamos de una supuesta oposición y tensión? En el fondo están negociando. Pero decía yo que en el sector minero puede haber muchísimo de este problema del paramilitarismo, porque no es difícil que ciertos empresarios organicen, financien estructuras paramilitares para proteger sus intereses y su patrimonio. Y el problema de esto es que en el contexto de enorme violencia criminal, cuando aparezcan muertos por ahí 2, 3, 4 cadáveres, va a ser muy difícil establecer la responsabilidad y la participación, porque hay un gran relato que está funcionando en la agenda mediática y en el país.
el relato de que la criminalidad es incontenible y perfectamente podría alguien alegar que han venido a atacarle, han venido a invadirle y que lo único que hizo es defenderse y por eso los cadáveres. Es decir, esto puede ocurrir, pero ¿qué es lo que debemos nosotros aprender? Es de la lección y la historia de América Latina. En Colombia, el caso más cercano probablemente, en los años 80, a medida que se iba consolidando el poder del cartel de Medellín, el cartel de Cali, también se consolidaban los primeros grupos paramilitares financiados por los grupos ganaderos, la Asociación de Ganaderos del Urabá, que fueron quienes crearon la primera estructura paramilitar para defenderse frente a la guerrilla que venía avanzando en el cobro también de vacunas y la extorsión. Entonces, esta dinámica podría replicarse precisamente porque ya tenemos montadas estructuras delictivas que hablan o que ejercen la extorsión como mecanismo de acumulación. Y perfectamente podríamos hallar este tipo de lógicas. En el campo acuático, en los espacios marítimos, ya estaba ocurriendo algo parecido con los famosos piratas. Varias denuncias de asociaciones de pescadores, sobre todo en la península de Santa Elena, habían hecho notar que hay piratas que asaltan las embarcaciones de los pescadores artesanales para rebarse los motores y a veces incluso la mercancía. Esto podría perfectamente habilitar que si es que 3, 4, 5, 10, 15 de los propios pescadores logran acceder a armas, pues ya no van a enfrentarles con gritos o con gritos, sino con bala. Y esto va a producir, obviamente, enfrentamientos y escaramuzas que va a generar más muertos. Por eso es que es enormemente preocupante la dimensión que está alcanzando el problema en la medida en que el gobierno quiere avanzar en su proyecto económico, porque eso no lo ha detenido. Avanza en su proyecto económico bajo esta ola de violencia que a todos nos mantiene en zozobra, excepto al presidente. Claro, bueno, por eso las declaraciones del presidente de la República de reactivar económicamente sobre pretexto del aluvión en Alausí. Estimado Luis, queremos agradecerle por haber estado con nosotros, habernos dado su criterio sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Su mensaje final a la audiencia que nos escuche. Gracias por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan y un llamado de alerta a 3 cosas. La primera, no perder la memoria, pero no la memoria de hace 10 o 15 años nada más, la memoria de lo que ha sido el retorno a la democracia en el Ecuador y del rol político y económico que han cumplido desde entonces Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Cuando perdemos de vista ese rol es cuando comenzamos a ver las cosas de forma desfigurada y no entendemos qué es lo que está ocurriendo. Mi llamado además a que busquemos formas de activismo mucho más eficaces porque las cosas se están poniendo mucho más complejas y el cambio de gobierno inclusive no creo que sea suficiente para desmontar todo lo que hasta el momento está ya en leyes y en algunas instituciones creadas. Un saludo cordial, gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, ha sido Luis Córdoba, docente de la Universidad Central, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia. Nosotros regresamos luego de este corte con... Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.